su tiempo y porque estoy segura que la audiencia va a valorar enormemente que compartas con nosotros esa trayectoria y experiencia y además como presentador de televisión, Mario. Así que para mí es un honor tenerte aquí para hacer ese espacio de sensibilización que hay que hacer con relación al cambio climático y por supuesto, estas situaciones de fenómenos que están pasando que nos debe a todos llamar a la reflexión. Y quiero preguntarte precisamente, iniciar con eso, el cambio climático y esas teorías que señalan que sus causas se relacionan precisamente a las actividades humanas, Mario, que pudieran estar alterando la composición de la atmósfera. Por ejemplo, ¿cuál es esa conexión que hay entre los huracanes y el cambio climático? Bueno, Emma, primero un placer estar contigo, estar con todos los oyentes que están ahora mismo escuchándonos en Panamá y en cualquier sitio del mundo, si también lo pueden hacer, porque hoy en día la tecnología lo permite. Y seguro Así que en es. España también nos están escuchando, en Los Ángeles, donde sea. Pero bueno, la pregunta, el debate es muy interesante porque es un tema que llama la atención. Hemos tenido una serie de tormentas tropicales y huracanes durante las últimas semanas que han generado muchas imágenes. Esas imágenes hoy en día recorren pues, muchos ordenadores, muchos teléfonos móviles y la gente está viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, igual que esto igual toca un poco de lejos a Panamá porque estamos hablando de Estados Unidos, pero es que es una situación que se podría producir perfectamente en la zona de Panamá, o sea que es una cosa trasladable. Y sí que es cierto, como tú decías, que la actividad humana está muy detrás de todo lo que está ocurriendo con el cambio climático. Estamos, de alguna forma, energizando el planeta a base de consumir combustibles fósiles que sabemos lo que hacen es emitir gases que no son nada favorables para todo esto, que es el dióxido de carbono, sobre todo el metano, y son gases que calientan la atmósfera. Yendo a los huracanes, cuando nosotros calentamos la atmósfera, calentamos los océanos también, que es otra cosa que estamos haciendo con bastante facilidad, lo que estamos haciendo es pues, hacer que los huracanes, las tormentas tropicales que se forman, sobre todo ahora en el Atlántico, que estamos en plena temporada, pues que tengan más gasolina para recorrer y para hacerse fuertes, ¿no? Que se hagan más potentes. Y eso es lo que estamos viendo. No es que tengamos más huracanes necesariamente, porque eso sí que es una cosa cíclica. Cada temporada puede ser diferente, dependiendo también de fenómenos como el Niño o la Niña que hay en el Pacífico, pero lo que sí que estamos viendo es que a medida que hacemos que toda esta energía de alguna forma se deposita en los océanos, en la atmósfera, los huracanes cuando se forman tienen más energía para convertirse en huracanes mucho más potentes. Estoy hablando de categorías 3, 4, 5. Hemos visto Ida llegando a la costa de Luisiana hace unos días como un potente categoría 4. Lo que pasa es que luego parece que ha hecho más daño estas últimas horas, ya ha convertido en una pequeña depresión que cuando tocó en la costa de Luisiana, donde también, por supuesto, el impacto ha sido tremendo, ¿no? Pero son huracanes que tienen, primero, más energía, se convierten en huracanes más potentes, se mueven a más lentitud. Eso es devastador porque cuanto más tiempo pasa un huracán en una zona, más daño puede hacer. Y luego tiene un recorrido más largo. Ida consiguió meterse tierra adentro en Estados Unidos y aguantar esa categoría 4 durante bastantes horas. Eso no lo habíamos visto, yo creo que nunca, desde que estudio huracanes. Y luego ha ido arrasando prácticamente todo el país, convertido en una tormenta tropical o depresión tropical, dejando unas cantidades de agua impresionantes. O sea que todo eso, de alguna forma, lo he resumido muy brevemente, pero lo ligamos a nuestra actividad. Calentamos, energizamos el planeta, hacemos que los fenómenos, sean huracanes, sean otros, cada vez sean más extremos. Ahora, Mario, incluso quisiera preguntarte sobre esos registros que estuve revisando, sitúan precisamente a este huracán Ida en un quinto lugar, como más intenso de lo que ha vivido Estados Unidos, históricamente hablando. ¿Qué lo hace diferente al Katrina, por ejemplo, que lo coloca en ese nivel o en ese lugar? Sí, bueno, Katrina, y es curioso porque son dos huracanes que han llegado al mismo lugar prácticamente, bueno, una diferencia de 60, 70 kilómetros, el mismo día, pero con 16 años de diferencia, ¿no? Katrina dejó huella en Luisiana porque entonces había una serie de diques de contención que protegían la ciudad contra posibles subidas de mar y que en ese caso no funcionaron bien y se derrumbaron y causó que, pues, que Luisiana y muchas zonas de la ciudad de Nueva Orleans se inundaran tremendamente. Y en este caso, bueno, pues a raíz de Katrina, el gobierno americano invirtió, creo que son cerca de 20 millones de dólares americanos para reconstruir los diques. Esta vez han funcionado. ¿Qué diferencias había entre los dos? Bueno, pues de hecho Katrina llegó a la costa como un categoría 3
Ida lo ha hecho con un 4. Katrina, podríamos decir, tenía unas condiciones algo distintas, pero en cualquier caso se movió muy rápidamente tierra adentro y por lo tanto no estuvo tanto rato en la costa. En el caso de Ida sí que se paró más tiempo en la costa. Y luego también lo que decía antes, que la rápida intensificación de Ida, cuando un categoría 2 pasa a un categoría 4 en tan solo 24 horas, llama la atención. Katrina ya venía como un categoría 5 por las aguas del Golfo, luego aflojó y se hizo un 3 al tocar tierra. Pero en general, realmente son dos huracanes bastante parecidos, aunque tengan diferencias, son muy parecidos por trayectoria y por impacto. El impacto, como digo, quizá de Katrina fue más el derrumbe de los diques de contención, que ahí se llevó a 1.800 personas por delante, una gran tragedia para Luisiana en el año 2005 y que en este caso afortunadamente han funcionado y al final no ha habido tantas víctimas como podría haber habido. Mario, tú tienes una interesante carrera y experiencia. Sin duda, nos vas a ayudar mucho a entender precisamente esta situación, porque cada vez vemos más fenómenos climáticos extremos y devastadores, y quisiera preguntarte si esto se podría decir que tiene relación directa con lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, a ver, no podemos meter, Emma, todo lo que sea devastador en un saco que ponga cambio climático, ¿no? Pero sí que tenemos la posibilidad hoy en día de investigar muy rápidamente los fenómenos. Es decir, ahora mismo ya estamos investigando el huracán Ida, que fue hace unos días, y en unos días podremos decir pues cuánta de la actividad humana tuvo que ver con que ese huracán fuera como fuera, ¿no? O sea, que hay una relación causa-efecto que podemos Claro. analizar rápidamente, eso desde luego. Pero sí que es cierto que sabemos que si nosotros aportamos energía a un sistema climático como el de la Tierra, que yo os digo, depende sobre todo de la atmósfera de los océanos, hay otros elementos, por supuesto, todo lo que es la masa forestal, el hielo de los polos, etcétera, pero en cualquier caso sabemos perfectamente que si metemos más energía a un sistema climático, sea el de la Tierra, sea el de otro planeta, pues el retorno va a ser alguna forma de alguna forma expresar esa energización del planeta, y eso es a base de fenómenos extremos. Y no solamente con los huracanes, como hemos visto con Ida o con Katrina o con otros que ha afectado a gran parte del Atlántico, sino también con fenómenos meteorológicos extremos como son las olas de calor, las intensas sequías que, por ejemplo, estamos viviendo aquí en el estado de California, donde yo estoy, o los incendios. O sea, todo eso está dentro de la meteorología extrema. Las grandes tormentas que pueden caer a veces en zonas de Centroamérica o incluso cualquier cosa que tenga que ver con el calor, sobre todo, que es lo más medible ahora mismo, lo que mejor conocemos los meteorólogos, la relación entre cambio climático y olas de calor. Esa es quizá la variable más fácil de entender, porque las otras son algo más complejas, porque la dinámica lo hace así, lo hace más complejo. Sí, sin duda, Mario, siempre hemos tenido huracanes, las olas de calor, como bien lo señalas, inundaciones y hasta sequía. Pero, a ver, ¿podríamos decir de alguna manera que este cambio climático lo está agravando estos fenómenos? ¿Pudiéramos decir eso? Quiero hasta incluso si lo tienes o si existen recientes estudios con relación al estado en el que se encuentra nuestro planeta, Mario. Hay una relación directa, es decir, yo creo que hoy en día el que niega que la actividad humana produce un calentamiento global que lleva al cambio climático que estamos viviendo es quizá porque no se ha detenido a analizar datos y a leer pues, con rigor la ciencia que se está publicando en muchos sitios, ¿no? Entonces sí que puedo decir que hay una causa directa entre nuestra actividad y los fenómenos que estamos viendo. Como decía antes, algunos mucho más palpables que otros requieren mucha más investigación, y lo que sí que sabemos es que esa tendencia va a continuar. De hecho, hay muchas publicaciones científicas que ya empiezan a utilizar con demasiada frecuencia la frase punto de no retorno, ¿no? Es decir, que fenómenos que están ocurriendo ahora se van a amplificar incluso más y llegará a un punto donde no habrá forma de revertir esos fenómenos, ya sea las temperaturas de los océanos, ya sean las temperaturas del aire constantemente elevadas. Son fenómenos que pueden de alguna forma quedarse ya al otro lado de la cuerda y ya no podremos recuperar lo que teníamos antes. Entonces, ese es el escenario de futuro, y no estamos hablando para el año 2100, que a muchos les suena muy lejano. Estamos hablando del Sí. 2030, del 2040, el 2050 es un punto de inflexión importante que utilizamos en estudios climáticos, pero en cualquier caso, en estos próximos 10-20 años tenemos por delante mucha incertidumbre porque hay muchos fenómenos que se están acelerando y que no sabemos cuánto más se pueden acelerar. Esa aceleración no va a ser lineal, seguramente será exponencial, como ocurre también con los terremotos, ¿no? Que cuando actúan, si son un punto más o menos cuando están arriba en la escala, pues son bastante más devastadores. En el clima va a ser algo parecido también, por desgracia.
Mario, quiero preguntarte incluso sobre el efecto de la migración con el cambio climático. Seguro hay una relación allí con esta situación que viven muchos países. Sí, esa es la gran tragedia, diría yo, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, y yo creo que en los países que tienen más medios tienden a adaptarse más al cambio climático, aunque la factura es elevada. Fíjate en Estados Unidos, el dinero que tiene que invertir este año, pues en Nueva York, en Luisiana, en todo lo que ha provocado estos devastadores huracanes. Pero sí que es cierto que en muchos lugares la solución no pasa por adaptarse, la solución pasa por moverse de lugar e irse a otro sitio, porque simplemente donde vivías, donde cultivabas, está bajo agua, por ejemplo, o está Sí. completamente seco. Incluso vete a zonas del Ártico, donde la gente ya no puede vivir en sus pueblos porque el hielo, el permafrost que hay debajo del suelo, que era un bloque de hielo congelado, se ha fundido y las casas se han venido abajo, se han tumbado, o sea, lo de la migración climática es un gran drama porque está ocurriendo en muchos lugares del mundo ahora mismo. Mucha gente se está teniendo que desplazar de sus lugares habituales, por desgracia, y simplemente para sobrevivir, para tener un lugar donde vivir, para poder salir adelante con su familia. Y por desgracia, es una cosa que vamos a ver con más frecuencia cada vez más. Y por lo tanto, eso requiere de una urgente solución, de un urgente empuje por parte de los países más pudientes para que ayuden a los que quizá no tengan tantos medios. Mario, entonces, ¿qué deberíamos hacer para ponerle quizás un límite a esos efectos del cambio climático? Porque es un tema de acción, pero también de actitud. Y quiero aquí pues como presentador experto nos digas, porque esos mensajes tienen que quedar muy claros. Sí. La idea aquí es sensibilizar. Como lo dijiste al inicio, eso está pasando ahorita mismo en Estados Unidos, pero ojo, cuidado, no sabemos si en algún momento, de alguna u otra manera, pudieran afectarnos. Quizás no a nivel de huracán, pero precisamente de inundaciones. De hecho, aquí en Panamá hemos tenido inundaciones preocupantes que también ha cobrado vidas y han sido devastantes Yeah. materialmente hablando. No, no, y es una gran pregunta y además me gusta que podamos hablar de esto porque parece que siempre los meteorólogos, los que nos dedicamos a esto, hablamos de lo trágico, ¿no? De las inundaciones, las muertes, los huracanes, el calor. Y lo que realmente queremos trasladar a la población es las soluciones, porque si no la gente al final se acaba desanimando. Tú empiezas a decirles que todo es fatal y al final nos echan la toalla, ¿no? Entonces yo creo que aquí precisamente hay que hablar de qué soluciones podemos aportar Claro. nosotros como individuos, las grandes empresas o los empresarios como empresarios y luego los gobiernos como gobiernos y políticos, porque al final yo creo que todo empieza por un punto y acaba por otro. Como individuos ya sabemos que todos podemos ser mucho más eficientes energéticamente hablando. ¿Eso qué implica? Pues que sí, nos tenemos que apretar el cinturón, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida en algunos aspectos, lo tendremos que hacer. No se trata de decir, bueno, pues ya nunca más tendré la vida que tenía, pero sí que tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren. Energéticamente hablando, estoy hablando de que seamos más eficientes dentro del hogar, con nuestras casas, con el uso de aires acondicionados. Ya sé que en Panamá hace mucho calor y que es necesario siempre, pero por ejemplo, el tipo de combustible de coche que utilicemos, todo lo que podamos hacer nosotros como individuos es un punto de partida, sobre todo teniendo en cuenta que este planeta ahora mismo son 7.500 millones, pero es que dentro de 10 años seremos 2.000 millones más de habitantes. O sea que hay que hacer algo por esa parte. Luego ya pasa porque apostemos por hacer cosas que impliquen que los que nos mandan, los que se encargan de mandar en nuestro país determinado, o incluso a nivel local, ayuntamientos puede ser, Sí. tomen las medidas oportunas. Y ahí pasa porque nosotros empecemos a pensar de que como vamos a una urna y vamos a poner un voto, pues que lo hagamos por la gente que realmente se va a preocupar de algo que realmente debería estar en lo alto de la lista. Ya sé que hay muchas cosas que importan, ¿no? Pues la educación, la sanidad, todo eso es importante, pero os aseguro que ahora mismo la factura del cambio climático que nos va a tocar pagar si no hacemos ese ejercicio va a ser mucho más alta en un futuro y va a implicar muchos más desastres. O sea que yo creo que ahí es importante que nos concienciemos de que tenemos que realmente apoyar a la gente que tiene en mente hacer esas cosas que son positivas. Y eso va a nivel local, a nivel de gobierno, a nivel global, por supuesto. Los gobiernos implicados se mojen y tuvimos en París un gran apoyo con los acuerdos que se firmaron. Luego, lo que pasa es que hace falta que esos acuerdos se cumplan también, ¿no? Entonces, ahora Sí. tenemos el ejercicio de Glasgow en noviembre, entonces el COP26, que es en Glasgow, y vamos a ver si todo lo que se quedó en el tintero en París se acaba dando un impulso definitivo, porque hace falta
que lo hagamos. Pero yo creo que concienciar se refiere a que, incluso educando, yo creo que la educación hoy en día es fundamental, porque ahí están nuestras generaciones que son las que realmente van a vivir este problema más que tú y yo, y son los que realmente tienen que empezar a aprender desde un principio. Y yo creo que ahí el sistema educativo tiene un papel fundamental. Ya tenemos muchas generaciones jóvenes que están haciendo lo posible por alzar la voz, pero es que necesitamos que todos lo hagan y que todos lo hagan con la mayor fuerza posible. Esa es la palabra clave, Mario, educar, porque si uno no educa, realmente no hay no hay buenos tomadores de decisiones. Y quiero finalizar, Mario, contigo, pues mandando ese mensaje claro y alto para no solamente los que nos están escuchando, sino en aras de que lleguemos a tener una mayor conciencia en materia de lo que es el cambio climático. Sé que el tema quizás para muchos no le prestan la debida atención e interés que tiene porque lo ven quizás un tema un poco denso. ¿Cómo le transmitirías tú, Mario, en esa experiencia, porque además eres catedrático, das clase en la universidad, para que la gente se interese un poco más desde sus hogares? Por eso hice esa relación acciones versus actitud, porque las actitudes nos corresponden a cada uno de nosotros como ciudadanos y como vivientes en el planeta. Y las acciones a quienes verdaderamente tienen que tomarlas, y también haciendo eco de este compromiso de Agenda 2030 con los ODS, que pues el tema de la pandemia quizás ha dejado un poco de lado esto, Mario. Y te concedo pues esos últimos minutos para hacer ese llamado a esa conciencia de todos los que nos escuchan y pues los humanos que estamos viendo ahora esta situación en Nueva York, pero que no debemos mirar o dar la espalda y pensar que eso solamente está pasando pues en Nueva York y que a nosotros no nos va a pasar, porque estamos por ahora, como quien dice, exento de lo que están viviendo ellos. Sí, no, y yo te agradezco este espacio, este minuto, estos minutos que me has dado, Emma, porque realmente hay que trasladar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje es muy sencillo. Tenemos un planeta privilegiado en el sentido de que tenemos una belleza tremenda. No hace falta mirar al planeta como un entero, ¿no? Vamos a Panamá, donde estás tú. Es un país precioso, tiene un entorno privilegiado, tiene un clima que puede ser en algunos casos extremo, pero todo ese conjunto yo creo que es lo que necesitamos cuidar, es decir, porque al final también vivimos, o sea, Panamá es un país que vive de muchas cosas, pero el turismo, igual que en muchos otros países del mundo, es fundamental. Entonces, todo eso es vuestro, es realmente vuestro y está en vuestras manos el que se mantenga como es y en el que ese entorno en el que vivís os dé lo que tenéis. Es decir, calidad de vida. Al final lo que queremos es vivir lo mejor posible. Sí, yo siempre he dicho, yo no soy de grandes lujos, yo sé de vivir bien y estar en un sitio donde se vive agradablemente. Y en este caso yo creo que eso lo podemos conseguir solo si empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, como he dicho antes, individualmente o apostando por personas que nos pueden llegar a conseguir lo que necesitamos. Y ya no solo se trata del cambio climático, se trata de la biodiversidad. Panamá es un buen ejemplo de todo el entorno y de especies que tenéis y que pueden desaparecer en un futuro, no solo porque pues haya una explotación del terreno determinada, sino porque el cambio climático se encargará de hacerlo, de que esas especies que tanto viven en una zona determinada como es Centroamérica, pues se vayan a otro sitio o que cambie el entorno o que haya más deforestación, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es lo que tenemos que hacer, es decir, preservar lo que tenemos para que tengamos pues algo tan bello como nuestro planeta, que de alguna forma yo creo que lo estamos deteriorando a una velocidad tremenda, ya sea por la acción directa del hombre sobre la superficie o ya sea por los fenómenos tan impactantes que estamos viendo que pues, de alguna forma acaban destrozándolo todo. Ya sean las ciudades, por supuesto, lo viven más porque hay mucha gente, ¿no? Y el entorno rural no, pero de hecho tengo que añadir que el hecho de que haya habido unas inundaciones en Nueva York, quizá, no voy a decir que sean buenas porque ha habido tragedia y muertes, pero ahí donde está toda la gente lo vive y hay mucha gente que se ha concienciado en 24 horas de lo que está pasando. Cuando ocurre en el entorno rural parece que es como que no nos toca de cerca, ¿no? Pero todo cuenta. O sea que yo mando ese mensaje, cuidar este planeta, cuidar el clima, porque es vuestro y porque lo vais a disfrutar y los que vienen detrás mucho más. O sea que tienen tanto derecho como hemos tenido nosotros. Mario Picasso, te agradezco tu tiempo, tu experiencia y docencia con esta audiencia desde Los Ángeles. La verdad, un gusto siempre conversar contigo porque nos queda esa sensación de conciencia ante las situaciones meteorológicas que están ocurriendo y pues los fenómenos en nuestro país y pues en general en el mundo entero. Te agradezco
Un abrazo a la distancia, hasta Los Ángeles. Te cuidas. Gracias, Emma. Gracias a ti, gracias a vosotros, al equipo, y cuidaros mucho y que no tengamos que hablar de cosas negativas, sino de positivas. Gracias, gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo, cuídate. 4:28. Vámonos a un breve cambio, pero usted no